Listo. Grabando. Listo. Bien. Entonces, nuevamente me presento. Mi nombre es Luisa Fernanda Pastrana Cabrera. Como les estaba comentando, pues voy a ser su tutora en este componente práctico de química general. Entonces, ya pues en otro momento en el WhatsApp, sobre todo, pues hemos estado hablando de que tenemos en total 6 prácticos que debemos desarrollar en el transcurso de este componente. Presenciales vamos a tener 2 encuentros, que es lo que yo ya les compartí también en una tablita, donde se relaciona la fecha y la hora en el cual, digamos, vamos a concurrir al CEAT Florencia, al laboratorio que se nos ha asignado. Y de esas 6 prácticas vamos a tener la práctica número 1 y la práctica número 2 se va a realizar de manera virtual. Como yo les estaba mencionando, pues ustedes la van a poder realizar desde la comodidad de su hogar, empleando su computador, porque pues ya se viene organizando y se tiene establecido pues diferentes aplicativos que están disponibles en internet, ¿cierto? Bien. Entonces, en esta primera diapositiva aparece el gran interrogante, es cómo vamos a desarrollar esta práctica número 1 y la práctica número 2. Entonces, puede sonar como algo lógico, pero lo que ustedes van a hacer en primer lugar es acceder al archivo que yo les compartí por correo electrónico y en el grupo de WhatsApp, que está nombrado como Protocolo Guías de Química General, ¿sí? En ese archivo, que está en un archivo PDF, lo que deben hacer es remitirse a la tabla de contenido, donde van a encontrar pues una lista donde están las diferentes prácticas con su nombre y si, como vemos en la práctica número 1, vamos a encontrar que esta se va a desarrollar en 2 partes, ¿no? O tiene 2 secciones. Esta primera práctica se nombra materiales de laboratorio y normas de seguridad. Está dividida entonces en la parte número 1, todo lo relacionado con el material de laboratorio, y en la parte número 2 con normas de seguridad. Asimismo, van a encontrar la práctica número 2, que es la correspondiente a sólidos, líquidos y gases, y en este mismo sentido, pues se dividen en parte 1, 2 y 3. Entonces, para empezar a ver un poco más en detalle con la práctica número 1, como les decía, en la que van ustedes a conocer sobre el material de laboratorio y algunas normas de seguridad, es importante o considero importante resaltar los objetivos que tiene esta práctica, ¿no? Y en primer lugar tenemos el familiarizar al estudiante con los diversos materiales que se encuentran en un laboratorio y que por supuesto pues resultan siendo importantes al momento de desarrollar cualquier actividad experimental. Y como segundo objetivo, tenemos el instruir al estudiante en diferentes reglas que resultan también siendo básicas y necesarias de conocerlas al momento de que estemos trabajando en el interior de un laboratorio de química. En primer lugar, entonces, como les decía, esta primera práctica pues tiene parte 1 y parte 2. En la parte 1 tenemos lo relacionado con el material de laboratorio y para esto lo que vamos a hacer en primer lugar, o como paso número 1, según la guía, es acceder a este enlace que dice allí chemix.org. Este enlace nos va a llevar a un programa que está disponible online, conocido como Chemix Draw Lab, ¿cierto? Como se ve en esta figura, es lo que ustedes van a apreciar en el programita. Ya ahorita apenas terminemos esta partecita, esta explicación respecto a la guía, vamos a ir de una vez a la página para que veamos qué es lo que deben de realizar. Entonces resulta que este programa lo que les va a permitir a ustedes es realizar de alguna forma dibujos o una representación gráfica de diferentes materiales de laboratorio, ¿sí? Es un simulador que básicamente nos sirve para eso. ¿Qué van a hacer ustedes una vez estén allí en esa plataforma o en ese link?
Lo que van a realizar es pues ir ubicando en ese aplicativo los diferentes materiales que nos indica la guía. En esta imagen aparece recortado. Ustedes, si ya revisaron la guía, se pueden dar cuenta que son muchos otros materiales y esto simplemente nos está mostrando un ejemplo de cómo deberíamos completar la tabla. Entonces, la idea, bueno, antes de pasar a esto, vamos a ir de una vez, como les digo, al programita. Vamos a darle un momento. Vamos a ir al programa. Cuando ustedes entran al navegador, van a poner en la parte superior chemix.org, incluso copian y pegan lo que aparece en el archivo o simplemente le dan clic y lo remite directamente a la página de internet. Esto es lo que ustedes van a encontrar en primer lugar, ¿cierto? Así van a encontrar la página. Entonces, como ya nos aparecen algunos objetos, lo que vamos a hacer es con el mouse, pues iluminarlos todos y los podemos borrar con suprimir o con la tecla de borrar normalmente. Lo siguiente que van a hacer, como les decía, es ir buscando en los diferentes apartados o diferentes secciones que nos presenta esta página, que incluso está pues clasificado de acuerdo a unas categorías, ¿no? Van ustedes a encontrar, por ejemplo, en una primera sección todo lo correspondiente a material que nos sirve para contener algún líquido. Entonces vemos toda esta parte. Luego tenemos todos los elementos que son necesarios para procesos de filtrado, todos los diferentes embudos o papel que se emplea. Tenemos también una sección correspondiente a material que está elaborado en material metálico, sobre todo lo que son espátulas, soportes. Tenemos también la parte de cerámica, algunos otros dispositivos pues que son un poco más grandes o específicos también. Lo de cromatografía, almacenamiento y demás. Entonces, la idea es que ustedes, teniendo en cuenta ¿dónde está la guía? Por ejemplo, nos dice en primer lugar tubo de ensayo, soporte universal, ¿cierto? Entonces, en la página van a seleccionar tubo de ensayo e inmediatamente aparece el dibujo, ¿cierto? Por favor, me colaboran con el micrófono. Bueno, entonces tenemos, como les decía, tubo de ensayo, ya sabemos que incluso pues en la guía está completo, entonces pues no hay necesidad de que lo ubiquen, simplemente les estoy haciendo una demostración. Tenemos un balón aforado, el embudo, entonces lo mismo, van a venir acá a esta zona, van a buscar, por ejemplo, el balón aforado vendría siendo este matraz volumétrico. Gracias. Este matraz volumétrico. Y la idea entonces es que ustedes vayan ubicando en todas estas secciones, van a darse cuenta que en algún momento van a tener que venir por acá, por ejemplo, a medición y buscar uno de estos elementos como las pipetas o esta que es la misma de la probeta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea o qué nos sugiere como tal la guía? Ellos nos dicen, bueno, una vez vayan realizando el dibujo o vayan eligiendo como tal los diferentes elementos del laboratorio, le tomen una captura de pantalla, que eso se hace empleando la tecla de impresión de pantalla que tenemos en el teclado. Generalmente pues todos los computadores la traen, que tiene IMP, PNT, al lado de suprimir o en esa zona superior del teclado. Al uno oprimir esta tecla, puede ir, por ejemplo, a un archivo de Word y pegar, perdón, veo el chat. Profe, qué pena, tutora. Sí, señora. Es que hay alguien que tiene el micrófono prendido y no se entiende casi lo que usted dice.
No sé cómo podemos... Es que no los quiero silenciar porque pues tampoco se trata de eso. Es de la compañera Yurley. Yurley, no estoy mal. ¿Cómo será que puedo? ¿Será que ella? ¿Parece? Sí, bueno, parece que ahí ya. Bueno, entonces como les venía diciendo, la idea entonces es que ustedes se fijen en cuáles son los materiales que aparecen indicados en la tabla número 1 de materiales de laboratorio, y se remitan al programita y los vayan eligiendo todos, ¿no? Ustedes los pueden ir ubicando de esta forma. Toda esta zona blanca que se ve acá, el recuadro blanco, está disponible para que ustedes ubiquen el material. Incluso si ven, yo puedo poner esta probeta, por ejemplo, por acá. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta, como les decía, en la guía aparece la opción o nos dice, bueno, tómenle un pantallazo al programa, vayan al Word y pues peguen la imagen. Lo que yo también les propongo, o como segunda opción, es que una vez seleccionen todos los materiales, los diferentes herramientas, digámoslo así, de laboratorio que los distribuyen bien en toda esta zona blanca, y van acá a la opción que dice descargar imagen, ¿sí? Cuando le dan en la opción descargar imagen, ahí le van a preguntar, por ejemplo, en el formato, entonces le pueden decir sí, JPG, y luego le van a indicar en qué lugar quiere pues que se guarde este archivo. Si ustedes se pueden dar cuenta, nos muestra una vista previa de los materiales o de la imagen que aparece allí de los materiales. Entonces la idea es que ustedes la guarden. Yo por aquí, por ejemplo, ya tengo una en donde, no sé si alcanzan a observar, en donde tomé ya todos los materiales y los guardé o descargué la imagen como tal, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ya descargan la imagen y la tienen de esta forma, pueden ustedes copiarla y pegarla, digamos, en un Word e ir recortando cada uno de los materiales, ¿sí? En la medida que van entonces recortando cada uno de los materiales, pues los van a ir ubicando en la tabla que aparece en el archivo, que sería del informe, que ya ahorita al final lo vemos también. Entonces, continuando con lo que habría que hacer en este paso adicional a la imagen, ustedes van a completar la tabla indicando el uso que puede tener ese material, y adicional indican en qué material está elaborado este. Entonces acá vemos, por ejemplo, que es de vidrio, que es metálico, ¿sí? Esta es la idea con este ejercicio. A ver, veo el chat. ¿Todavía siguen sin escucharme o ya está bien? Sí, se escucha claro. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. Esto sería lo correspondiente a la parte 1. Estamos hablando de la práctica número 1, ¿listo? Si pasamos a la parte 2, que tenía que ver, a la parte 2 que tiene que ver con las normas de seguridad para el trabajo, en esta simplemente lo que tienen que hacer es visitar este link de YouTube en donde está cargado un videíto o que lo que nosotros llamamos un objeto virtual de información, ¿cierto? Un OVI, que ha sido elaborada por la directora del curso, ¿no? De Química General. ¿Qué sucede o qué van a encontrar en este video que tarda o que dura 8 minutos? Pues van a encontrar información acerca de normas de bioseguridad que hay que tener muy en cuenta en el laboratorio, y algunas otras cositas que tienen que ver como por ejemplo con primeros auxilios y demás. ¿Qué pasa después de que observan este video? Van a aparecer una tablita con algunas preguntas que obviamente van a ser alusivas a la información que aparece en ese video. Entonces nos dice, por ejemplo, en caso de tener derrame químico en el cuerpo, ¿qué se debe hacer?
Por supuesto, toda esta información que iría en esta casilla de respuesta, pues la van a poder ustedes obtener a partir de la visualización de este OBI en YouTube. ¿Listo? Con esto cerraríamos lo que es la práctica número 1. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Tutora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué pena. ¿Esto es a mano o toca hacerlo, se puede hacer ahí mismo? ¿Cómo? En este caso, el práctico número 1 y práctico número 2, si te fijas, pues con herramientas virtuales, entonces se puede hacer de manera virtual, ¿sí? Lo hacen van completando en el archivo como tal en el computador. ¿Y se lo envían al correo institucional suyo? Sí, yo ahorita al final ya lo vamos a ver. Yo creo que nos va a tocar ahorita crear otra reunión porque ya me está advirtiendo acá que nos quedan 9 minutos. Bueno, pero sí. Doctora, buenas. Sí, dime. Una pregunta, para los encuentros para los encuentros personales, o sea, Presenciales. lo que pasa es que pues decían que teníamos que tener las dosis completas Sí. de la vacuna, pero a mí me toca estar la segunda dosis. O sea, todavía no tienes la segunda, ¿por qué? Yo la primera me la hice colocar en febrero. Ah, ya, Y o la sea, ajá. me toca ¿Cuánto tiempo debe ser entre una y la otra? 4 meses. 4 meses. Me Bien. toca el 2 de junio. Sí, bueno, ahí en ese caso, digamos, Jefe, una habría pregunta. una justificación. Entonces, pues, la idea obviamente que es el uso del tapabocas y lo otro, bueno, es entendible. Así que no hay problema. Gracias. Bueno. Jefe, pues en mi caso yo me puse la Janssen. En esta, pues no sé, ¿piden una segunda dosis necesaria o con esa sola? Sí, pues la verdad que ahí sí desconozco de acuerdo al tipo de vacuna que les hayan puesto, pero hasta donde tengo entendido, todas están teniendo refuerzos. Entonces habría que consultar cuál sería el tiempo, digamos, en que deberían hacerse poner la segunda. Pero ya tienes las dos. Esa es la que yo tengo y a los 4 meses toca la de refuerzo. Entonces a mí Bien. me falta porque apenas me la puse el mes pasado. Bueno, listo. Entonces sí, tienes todavía el tiempo para la segunda. Listo. Jefe, otra pregunta, qué pena. ¿Este material en dónde es que se encuentra? Lo que les estoy mostrando, pues yo se los compartí por correo electrónico al personal y al institucional y por el grupo de WhatsApp. No sé si tú estás en el grupo. De grupo sí, pero la verdad no recuerdo haber visto esto en el correo. Bueno, si quieren al finalizar, yo vuelvo y les comparto estos archivos, ¿listo? Sí, sería bueno. Porque a Bueno, veces escriben, digamos, en el chat, pues escriben y al último queda por allá embolatado. sí, claro. Bueno, listo. Ujú. No hay problema. Tutora, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Tutora, lo que pasa es que esta sería la parte del informe como tal, ¿verdad? Lo que estás Exactamente. mostrando. Sí, señora. Dice que, bueno, antes de ingresar al informe, dice nota, recuerde que los informes y preinformes deben estar, bueno, eso, el preinforme es individual y el informe en grupo. Exacto. Entonces, este que estamos haciendo, que es el individual, ¿lo podemos ir rellenando o lo podemos hacer solos o conseguimos el grupo de una vez o cómo hacemos? Para la práctica número 1 y número 2 va a trabajarse individual y no requiere de preinforme, ¿sí? Únicamente ustedes se van a dedicar a seguir la guía, como lo estoy indicando en estos pasos, y van a ir completando, por ejemplo, la tabla, las preguntas que hacen parte del informe como tal, ¿sí? Ok, listo, bueno, señora. Y la parte del preinforme, dice preinforme número 1, reconocimiento de materiales de laboratorio. Ahí, ¿ese qué hacemos? ¿Esperamos?
No, del práctico número 1 y número 2 no vamos a hacer preinforme. Solo a partir del práctico 3 hasta el 6 van a llevar ustedes preinformes el día en que nos encontremos en el laboratorio. Es decir, llevaríamos el preinforme que se llama... Ay, ¿cómo es que se llama? Yo ahorita No lo al tengo. final eso también lo quiero Lake ver. de Después de Charles. que, claro, después de que yo termine ahora de presentarles cómo realizarían estas dos prácticas, vamos a ver el archivo de preinformes e informes, ¿listo? Ah, ok, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, hasta aquí lo correspondiente a la práctica número 1 y ya podríamos darle paso a la práctica número 2. Esta práctica número 2, como yo les indicaba en la parte inicial, es aquella en donde vamos a trabajar los sólidos, líquidos y gases, ¿sí? Por supuesto, cada una de las guías de laboratorio pues cuenta con unos objetivos y en este caso en particular, nuestro objetivo es el medir el volumen, la masa y calcular la densidad de algunos de los sólidos y líquidos. Adicional a esto es observar el efecto que tiene en algunas variables sobre un gas que se encuentre confinado o guardado, digamos, almacenado en un recipiente, deduciendo su comportamiento a partir de los datos que se puedan obtener. Entonces, como ya habíamos dicho, son 3 partes. La primera correspondiente a sólidos y líquidos. ¿Cómo vamos a hacer entonces esta parte? Bueno, nos quedan 4 minutos. Yo voy entonces a pausar la grabación y voy a mirar si podemos volver a ingresar al enlace y les envío ya ahorita un correo con el... Vamos a detener la grabación. Bueno, entonces íbamos empezando con la práctica número 2, ¿no? Entonces estábamos diciendo que para desarrollar esta primera parte que corresponde a sólidos y líquidos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente vamos a tener un link de un aplicativo que está en la página de internet, una página de internet de EducaPlus. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos hacer con el uso de esta herramienta? Medir la masa, el volumen y la densidad de algunos sólidos regulares empleando pues este simulador, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver en primer plano esto que aparece aquí. Ya ahorita también lo vamos a ingresar de una vez en la página y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, como primer paso tenemos que hacer, vamos a ir observando, a ver, dice admitir, vamos a ir observando los pasos, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar hacer uso de la balanza del simulador para pesar los objetos del 1 al 6 y registrarlos en la tabla 2. A ustedes les aparece para completar una tabla, la tabla número 2, que dice valores de peso y volumen en el líquido verde, nos dice allí. Entonces, si nosotros vamos de una vez, acá, que yo también lo tengo disponible, vamos a encontrar lo siguiente. Nuevamente ustedes en la página, en el link, en el espacio del navegador, van a ubicar ese link que aparece allí en la guía y les va a empezar a cargar y les va a aparecer esto que está aquí. Resulta que a ustedes les aparece allí en la guía, les dicen que son 6 objetos nomás. Si ustedes se fijan acá en el laboratorio, en este aplicativo, hay un poco más, hay 12 si no estoy mal, sí. Entonces la idea es que ustedes ubiquen cada uno de ellos en la medida que vaya apareciendo en la tabla. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un patico y una pelota o un balón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nos decía en primer lugar, hacer uso de la balanza del simulador. ¿Cómo se va a realizar eso? Una vez ingresen como tal a la herramienta, vamos a buscar el patico con el mouse
agarramos con el clic, digamos, izquierdo, agarramos el elemento y lo apoyamos en esta balanza, ¿cierto? Esta balanza de una vez nos arroja un valor en masa que son 13 gramos. Si ustedes se fijan acá en la guía, ya aparece como ejemplo 13 gramos, ¿sí? Luego tendríamos que hacer lo mismo con el balón, entonces vamos a devolver el patico al puesto y volvemos y agarramos en este caso la pelota. Vemos ahora que ya no pesa 13 gramos, sino 2,2 gramos. Ese valor es el que ustedes van a ir completando en la tabla número 2. En este punto van a poner 2,2 gramos. ¿Listo? Y de esa forma van a seguir completando la tabla hasta tener el peso en gramos de los 6 objetos. ¿Listo? Ese sería, digamos, el paso número 1. Tenemos como paso número 2, depositar cada objeto en la probeta de vidrio con el líquido verde y registrar el valor del volumen en la tabla número 2, es decir, en la columna número 4, ¿cierto? Que nos dice que el volumen va a estar expresado en mililitros. Aquí deberíamos ir agregando el valor que nos va a ir arrojando acá. Entonces, nuevamente vamos a tomar como ejemplo el pato y nos dice que en el recipiente que tiene un líquido verde. Desde ya les indico, este recipiente o este material que ustedes observan acá, que tiene una base de plástico y el resto del cuerpo como tal del material es en vidrio, es conocido como una probeta, ¿cierto? Es uno de los materiales de laboratorio que empleamos para medir un volumen, el volumen generalmente de un líquido. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos elementos o materiales que tienen formas irregulares, ¿cierto? Es decir, que no son una esfera, que no son un cubo, que no son un cilindro, que vendrían siendo formas definidas, se puede emplear un recipiente con este en donde tengamos un volumen de líquido conocido y en el cual, digamos, si nosotros sabemos cuánto nos está midiendo en total este líquido, al depositarlo en el interior y cuando veamos el desplazamiento, ¿cierto? ¿Cuánto ha cambiado el volumen comparado, digamos, con el inicial y el final? Vamos a conocer cuál sería el volumen de ese material o de ese sólido irregular, ¿cierto? En este caso, nosotros vamos a tomar nota justamente de este valor que aparece en la parte superior. Si verificamos con la guía, efectivamente el pato tiene un volumen de 63 mililitros, tal cual como estamos observando aquí, ¿sí? Simplemente para que tengan en cuenta es, digamos, la explicación del por qué utilizamos este recipiente. Simplemente nos permite medir el volumen de un objeto que no tiene una forma definida. ¿Y cómo sabemos que, digamos, es el volumen? Porque resulta que toda la materia, digamos, o todos los objetos que nos rodean, pues ocupan un espacio, ¿cierto? Ocupan un lugar. Y es lo que nosotros conocemos o en química se le conoce como volumen. Entonces, como ocupa un espacio y siempre y cuando este objeto se cubra totalmente, va a poder ser medido mediante este mecanismo, por decirlo así. Entonces veíamos como segundo, por ejemplo, la pelota. Vemos que ya no es 63, sino 21,4 mililitros. Es lo que ustedes van a completar en la cuarta columna correspondiente al volumen. ¿Listo? Este mismo ejercicio van a realizar con los diferentes objetos que aparezcan allí en la tabla indicados. ¿Listo? Eso sería el paso número 2. Ahora tenemos el paso número 3, en donde nos dice que debemos calcular la densidad para cada objeto, registrando el valor con 3 cifras significativas. Sí, señora. ¿Será que puedes volver a explicar rápidamente el paso 2? Es que se me cortó, no sé si el internet, pero no te puedo entender bien. El paso 2, ¿me dices? Sí, señora. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, yo te estoy escuchando bien.
Les estaba comentando que este material o este objeto de laboratorio que se llama una probeta, pues lo empleamos para medir volúmenes de un líquido. En este caso, es un mecanismo también que nos va a servir para medir el volumen de un sólido que no tiene una forma definida, como este pato, ¿cierto? Que nos aparece en la guía. Entonces, ¿qué vemos? Que hay un desplazamiento. Si ustedes observan, si yo retiro el pato, el volumen del líquido está casi un poco más abajo de la mitad de la probeta, ¿cierto? En el momento en que lo deposito, aumenta ese nivel del líquido. ¿Y a causa de qué? A causa de la presencia de este objeto que está en el interior del recipiente y que, por supuesto, ocupa un espacio determinado. Entonces, el valor que me indica en la parte superior, que en este caso es 63,0 mililitros, es lo que yo voy a poner o voy a escribir en mi tabla, ¿cierto? Acá en la columna que dice volumen mililitro, voy a indicar que en este caso el pato dice 63 mililitros, ya está completo acá. Lo hacemos, por ejemplo, con la pelota. Depositamos la pelota y tenemos 21,4 mililitros. Es lo que yo voy a indicar en esta cuarta columna. ¿Listo? Ese sería el ejercicio del paso 2. ¿Sí comprendiste? Gracias. Bueno. Listo. Por favor, les encargo los micrófonos. Bien. Estaba diciéndoles entonces que tenemos el paso número 3, que consiste en calcular la densidad de cada objeto. Resulta que nosotros nos fijamos, resulta que la densidad está dada por la masa, por la cantidad de materia, digamos, sobre un volumen determinado. Que sería lo mismo reemplazar en esta ecuacioncita los valores que obtuvimos empleando el simulador. Entonces, en donde va masa, que sería en el numerador, ¿cierto? Vamos a indicar el valor en gramos, que en este caso serían 13 gramos, y en el denominador vamos a poner el volumen, que serían 63 mililitros. Entonces, realizando una división entre 13 gramos dividido 63 mililitros, vamos a obtener un valor de 0,206 gramos sobre mililitros. ¿Sí? Que sería el valor correspondiente a la densidad que tendría este objeto, ¿cierto? Y la pudimos determinar mediante digamos, la masa que logramos conocer en una balanza y la determinación del volumen que tiene este objeto empleando una probeta. ¿Listo? Las unidades de la densidad serían igual a gramos dividido sobre mililitro. ¿Listo? Esto entonces ustedes lo van a calcular para cada uno de los objetos que aparecen en la tabla. Acá en la sexta columna, en la última columna, nos aparece un interrogante y dice: ¿el objeto flota? Esa es la pregunta. Ustedes van a escribir allí si flota, no flota, qué sucede. Vemos el chat. Listo. Bien. Disculpe, profe, Sí, señora. ¿me puedes hacer un favor de repetir de nuevo? No le entendí. ¿El de la muy bien. densidad? Sí, el de paso 2. Bien. Bien, entonces, como les estaba diciendo, a ver que ahí quieren ingresar 2 personas más. Listo. Ya, como les decía, en el paso 2, ustedes determinaron el volumen a través del simulador, depositándolo en la probeta con el líquido. Y en el paso 3, lo que deben de hacer es calcular la densidad simplemente reemplazando en masa, ubican el valor del peso en gramos. Y en volumen, indican el valor que obtuvimos en mililitros, ¿cierto? Reemplazamos en esa zona. Es decir, que les va a quedar gramos sobre mililitro, y al hacer esa división van a obtener un valor, en este caso para el pato, no sé si alcanzan a ver allí, tenemos 0,206 gramos sobre mililitro, ¿sí? Que sería lo correspondiente a dividir 13 gramos sobre 63 mililitros. ¿Listo? Sí. Eso, entonces ya como ustedes han completado la columna de peso al ubicar cada objeto en la balanza
y han completado la columna de volumen al irlos depositando dentro de la probeta con el líquido verde, pues van a ver simplemente que después reemplazar en esta formulita que es D igual a masa sobre volumen. ¿Listo? De esta forma calculan la densidad. Listo. Eso sería la parte número 1. Ahora tenemos la parte número 2. Esta parte número 2 viene siendo o se va a desarrollar también con este simulador. Ahora ya no vamos a usar la probeta que estábamos usando en la parte anterior, sino que vamos a usar el recipiente que aparecía al lado derecho, que es un vaso, se conoce como un vaso de precipitado o beaker. Es un recipiente de vidrio que permite, digamos, depositar un líquido. En este caso lo vamos a tener de color azul y un volumen de 250 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí en este simulador con este vaso? Nos dice que debemos cambiar el valor de la densidad del líquido a estos tres valores: 0,5 gramos por mililitro, 1,5 gramos por mililitro y 3 gramos por mililitro, ¿cierto? Dice posteriormente depositar en el vaso cada objeto estudiado en la parte número 1 y completar la información que aparece en esta tabla. Entonces vemos que en la tabla número 3 vamos a completar de acuerdo a los valores de densidad. ¿Qué vemos entonces? En la columna número 1 nos nombra el objeto que vamos a trabajar. En la columna número 2 aparece una imagen representativa de cada uno de los objetos. Y en la columna número 3, 4 y 5 sería lo que ustedes van a describir teniendo en cuenta de lo que vamos a observar a continuación, variando las densidades como dicen acá, a 0,5, 1,5 y 3,0 gramos por mililitro. Entonces, me salgo nuevamente, voy acá al simulador y si ustedes observan, ya no estamos hablando de la probeta, sino del vaso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Si ustedes ven en la parte superior del vaso hay un recuadro que nos dice densidad del líquido. Ya sabemos que la densidad de un líquido está dada por la masa, ¿cierto? En determinado volumen, que es gramos por mililitro. Entonces, esta barrita me permite a mí deslizarla y lo que va a hacer es modificar esa densidad. Yo puedo deslizarla, pero si ustedes observan esta bolita no viene a más de 0,7, a menos de 0,7 y me están diciendo 0,5. Lo que yo puedo hacerles es darle clic allí donde está el número, borro el 7 y pongo el número 5, ¿sí? Doy clic, digamos, en la parte de afuera del recuadro para que ya me quede seteado, digamos, ese valor y voy a proceder a determinar la densidad del objeto que me han dicho. Nuevamente vamos a empezar, ¿dónde tenemos? Vamos a empezar con el pato, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a observar? Fíjense que tenemos la densidad a 0,5 gramos por mililitro. Llevo el pato hasta allá y lo suelto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a observar? Esta densidad yo también puedo, digamos, interpretarla como si es más pesado, digamos, o que si el objeto que yo estoy depositando en este líquido es más o menos liviano que justamente el líquido del que estamos midiendo, ¿cierto? ¿Qué me decía acá ya en la guía como ejemplo? Me dice que a 0,5 gramos por mililitro, ese pato está sumergido más del 50% del cuerpo, digámoslo así. Y es efectivamente lo que sucede, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que tiene una masa, digamos una densidad, perdón, que es, de alguna forma viene siendo menos denso que este líquido que está acá. Si él fuera más denso, como podemos ver ahorita más adelante con algunos de los ejemplos, va a llegar hasta el fondo, ¿sí? Como cuando uno deposita una roca en un recipiente con líquido. Como es densa, es decir, tiene una mayor masa comparada con la cantidad de líquido que está en el recipiente, pues va a ir hasta el fondo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, devolvemos el pato y me están diciendo que cambie ahora la densidad a 1,5 gramos.
Acá ya no pongo 0,5, sino que voy a poner 1,5, ¿cierto? Vemos que la bolita se ha desplazado. Nuevamente ubico el pato y ¿qué observo? Según la descripción que aparece acá, nos dice que sumergido en un 50%. Pues la idea es que ustedes vayan comparando cómo se va viendo este objeto al estar depositado en el líquido. Incluso después de que ustedes asignen los diferentes valores, pueden ir como desplazando. Si se fijan ahí, se observa una diferencia en el grado, digamos, en que se ha sumergido el objeto, y vemos que efectivamente solamente el 50% del cuerpo ha sido sumergido. Y de último tenemos que el valor de densidad es 3 gramos. Entonces ya no ponemos 1,5, sino que vamos a poner 3,0. Y vean lo que pasa con el pato. ¿Qué nos decía acá? Sumergido en un 30%. Ya no tenemos el 50% que nos había dicho y que nos daba más o menos acá en la puntica de la cola del pato, sino que está un poco más arriba. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes vayan completando esa tabla haciendo la observación del objeto en el líquido a los tres valores de densidad distintos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a volverla acá, digamos a 0,7 y vamos a hacer la prueba con esta pelotita de tenis. Miren qué le pasa a la pelota de tenis. Este líquido, decíamos que el valor de densidad de 0,7, vemos que la pelota va a ir hasta el fondo, es decir, que es más densa la pelota que esto. ¿Qué pasa? Que si yo le voy cambiando la densidad, observan ahí, si yo voy cambiando la densidad del líquido, la pelota cada vez va a ir asomándose más en la superficie de ese líquido. Porque, ¿qué quiere decir? Prácticamente se están igualando las densidades. Se está haciendo más denso el líquido que el objeto. ¿Listo? Esa es la idea, que ustedes observen los cambios o el comportamiento que está teniendo estos diferentes objetos al estar depositados en un líquido. ¿Listo? Eso para completar la tabla número 3 y para ver esta propiedad que también es importante en los diferentes objetos o diferente tipo de materia, ¿no? La densidad. Bien. Ahora ya podemos pasar a la parte número 3, que corresponde a los gases. Para esta se va a emplear otro link, digamos, u otro simulador. Recuerden que en estas dos guías se van a trabajar 3. El primero, que era el Chemix, en donde se puede dibujar. El segundo es el que acabamos de ver, en donde van a poder ver volumen y densidad y masa, ¿cierto? Y en este tercero vamos a trabajar lo correspondiente a gases. ¿Qué vamos a hacer o cuál es la idea del empleo, digamos, de este simulador? Resulta que lo que se busca es estudiar la relación que existe entre la presión y la temperatura en un sistema que es obviamente gaseoso, en donde se va a mantener un volumen constante, ¿sí? Esas son variables que, digamos, se pueden trabajar o se pueden estudiar cuando uno analiza, digamos, el comportamiento de unos gases, que es la presión, la temperatura, el volumen y también pues la masa determinada de este gas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya obviamente tenemos el link, ¿cierto? Para poder ingresar a este simulador, van a encontrar ustedes esto en primer plano al ingresar a esa página. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Dice acá entonces, como paso 1, debemos ingresar en la opción de introducción. Si ustedes ven acá en la parte anterior, tenemos dos recuadros, una que dice introducción y la otra leyes. Entonces me está diciendo que ingrese en la partecita de introducción. Listo. Ahora debo observar este sistema que tiene dice que este sistema tiene acoplado un sistema, valga la redundancia, en donde se va a poder o con el que se va a poder inyectar un gas en este espacio o también
conocido como un volumen, ¿sí? El hecho de que yo deje este mismo tamaño o este mismo volumen sin modificarlo, me está indicando que es un volumen constante el que voy a mantener en el estudio del comportamiento de este gas, ¿sí? Entonces me dice, bueno, para el desarrollo de los pasos del 2 al 5, que acá justamente en la figura que nos muestran en la guía, ¿cierto? Me muestran esta figura 6, indicándonos claramente cuál sería cada uno de los pasos. Entonces nos dice lo siguiente. Vamos a ir al paso número 2 y me dice que debo inyectar gas en el sistema que está cerrado y para esto debo levantar el pistón de la válvula de inyección que se encuentra en la parte inferior derecha y debo bajarlo lentamente. Si hacemos esto, mejor dicho, en la práctica, voy a acercar un poquito de esto, voy acá a la página que nos estaban diciendo allí en la guía, ¿cierto? Vamos a observarla aquí. Aquí está cargando. Entonces, efectivamente nos aparecen las dos opciones, ¿no? Introducción y leyes. Nos dice que ingresemos a introducción. Tenemos todo el sistema, digamos, en cero. Nos dice que en la parte inferior derecha hay un sistemita que nos permite inyectar una masa determinada de gas. Y es lo que nos dice el primer paso. Nos dice, inyecta el gas en el sistema cerrado y para esto debo levantar el pistón. ¿Cuál es el pistón? Este de acá. Entonces, yo doy clic ahí, elevo el pistón sin soltar el mouse, digamos el clic, voy bajándolo lentamente y voy a ver cómo se ha inyectado una cantidad de gas en este espacio, ¿sí? Una masa determinada. ¿Cuál? No sabemos porque este simulador no nos indica qué cantidad hay de gas en este espacio, ¿sí? Simplemente por eso nos dice, bueno, hágalo lentamente, bájelo lentamente y eso nos va a garantizar una masa inicial, digamos, fija, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a seguir haciendo? En la tabla número 4 nos dice, que está aquí, la tengo acá en la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, dice que debo ir registrando en esta tabla la presión en atmósferas. Uy, ya otra vez nos estamos quedando sin tiempo. En atmósferas, que es una unidad en la que se trabaja la presión, que va a marcar el manómetro que se encuentra en la parte superior derecha del sistema. Entonces, si yo me fijo en el simulador, voy a encontrar esta bolita que es la que me indica o es la que se conoce allí en la guía como manómetro, ¿sí? Es el elemento que nos mide la presión, en este caso de este sistema que está cerrado. ¿Qué nos dice? Que a esta masa que nosotros alcanzamos o que logramos introducir en este recipiente cerrado, está teniendo una presión inicial de 5,8 atmósferas, ¿sí? Entonces, yo veo acá y digo, eso yo ya lo hice, ya voy a registrar en la tabla número 4. Acá en el tiempo 0, ¿cierto? Me dice tiempo en segundos en que se inyectó el gas, 0. La presión en el tiempo 0, la que acabamos de decir. ¿Cuál fue? 5,8 atmósferas. Voy a completar en este cuadrito 5,8 atmósferas. ¿Listo? ¿Qué me dice también o con qué continuamos acá? En el siguiente paso, que sería el número 4, me dice, registre la temperatura en Kelvin, eso significa la K mayúscula, que es una unidad también de temperatura, así como existe grados centígrados, hay Kelvin y hay Fahrenheit. En este caso se van a trabajar en Kelvin, que es la unidad en la que trabaja este simulador. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a registrar la temperatura que está marcando el termómetro en ese punto inicial. Entonces, yo me devuelvo acá al simulador y voy a ver acá en la parte superior hay un dibujito de un termómetro que me está marcando 300 Kelvin, ¿sí? Ese valor es el que yo voy a completar en esta parte de acá.
Fíjense que debajo del 0 yo voy a poner la presión en atmósferas y voy a poner la temperatura 300 Kelvin, ¿cierto? Que es en el tiempo 0. Es decir, en el momento inicial donde está solamente depositado una masa de gas. Bien, hasta ahí ya completaríamos el paso número 4. Ahora tenemos el paso número 5 que dice, en la parte inferior del simulador va a encontrar un dispositivo que tiene una forma de un recipiente que es el que nos va a permitir aumentar la temperatura del sistema. ¿Qué es lo que debemos hacer? Arrastrar por algunos segundos el indicador hacia la opción calor y registrar el nuevo valor de presión y de temperatura en la tabla número 4. Entonces, fíjense lo que aparece acá. Acá me está diciendo incrementos de calor. Yo como voy a tener que completar esta tabla, ¿cierto? Y que incluso ya me dicen que yo después voy a tener que graficar estos valores. Me están diciendo que yo tengo que hacer o voy a tener que obtener 10 grupos de datos que van a ser determinados a partir del incremento del calor. Entonces yo puedo decir, yo vengo acá al simulador, este es el recipiente que me están diciendo, que voy a arrastrar esta barrita hacia el calor, ¿sí? Entonces yo puedo arrastrarlo y contar, por ejemplo, digo, no, por 2 segundos, voy a desplazar este cuadrito que aparece acá y que se ilumina, voy a desplazarlo hacia la línea de calor, ¿cierto? Lo desplazo un momento, lo suelto y ¿qué observo? Que hay un aumento en la temperatura, por supuesto, y por supuesto también hay un aumento, un cambio, una variación en la atmósfera. Entonces, ¿yo qué voy a poner acá? Voy a indicar los segundos que yo, digamos, ¿cómo sería? Los segundos en los que yo usé, en los que aumenté la temperatura del sistema, copio el valor de atmósferas que me llegó o que obtuve, que es 6,1, ¿cierto? Voy a completar acá 6,1 atmósferas y la temperatura en Kelvin, que cuánto fue lo que me dio. Ya no eran 300 Kelvin, sino 316 Kelvin, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto es que ustedes traten, si ustedes, bueno, vamos a mirar acá lo siguiente. Si yo me pongo a aumentar, fíjense qué va a pasar si yo aumento tanto la temperatura. Si yo tengo esto sostenido, vamos a observar qué sucede. Si aumento o tengo sostenida la temperatura, vemos que el manómetro también va aumentando. ¿Y cómo se van viendo las partículas? Van a ir empezando como a moverse o a circular en el espacio muchísimo más rápido. ¿Y qué puede llegar a suceder? Que se pierda esa contención, digamos, superior o lo que hacía que mi sistema fuera totalmente cerrado, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que ustedes obviamente, acá ustedes le pueden dar en esta flechita para reiniciar nuevamente el sistema. Lo que van a hacer, como les dije entonces, es tratar de ir aumentando la temperatura a determinados grados. Ustedes dicen, bueno, voy a tener sostenido la barrita del calor durante 5 segundos, durante 3 segundos, ¿sí? Y eso lo van a ir ubicando en esta fila y van a ir anotando, por supuesto, los valores de atmósferas, de presión, perdón, en unidades de atmósferas y de temperatura también, ¿sí? Vamos a nuevamente darle pausa a nuestra reunión para iniciar otra nueva. Vamos a detenerla, poner a grabar. Bueno, listo. Les prometo que para la próxima ya no vamos a tener que estar haciendo esto de pare y siga. Ya luego voy a tener una cuentica. Bueno. Entonces, estábamos en este punto, ¿no? Veníamos hablando, yo les estaba entonces diciendo lo siguiente,
y vamos aquí que inyectamos una cantidad, una masa determinada del gas, tomamos nota en tiempo cero de la presión que está en unidades de atmósferas y de la temperatura que va a estar en Kelvin. Lo que yo voy a tener que ir haciendo en la medida que va transcurriendo el ejercicio es lo siguiente. Me dice que debo realizar incrementos de calor, es decir, ir aumentando la temperatura hasta completar 10 mediciones de temperatura y de presión, por supuesto. Ya vimos que la temperatura, o más bien la presión, va a depender de este aumento de temperatura. ¿Listo? Entonces, como justamente ese es el ejercicio, entonces vamos a tratar de ir incrementando para obtener 10 jueguitos o 10 conjuntos de datos que me permitan completar esta tabla indicando valores de presión en atmósfera y valores de temperatura en Kelvin. Entonces dice, para este paso se deben considerar incrementos mínimos de tiempo, los cuales deben registrar en segundos. Entonces, lo que yo, digamos, comprendo del ejercicio y lo que puedo sugerir es que acá tiene como una herramienta de cronómetro que en realidad no es un segundo, sino picosegundos, o sea, es mucho más cortico, pero pues pueden tener ustedes como referencia este cronómetro y decir, por ejemplo, ya sabemos que estamos en tiempo cero. Yo lo puedo poner aquí a correr y me fijo en qué número va en el momento en que yo sostenga este cuadrito hacia el calor. Y no sé, me fijo en que hayan transcurrido de 5 a 10 picosegundos, por ejemplo, y tomo los datos que aparecen en esta parte superior, ¿sí? De presión, o sea, de atmósferas y de Kelvin. O si no lo quieren hacer con el cronómetro, pues simplemente van a contar ustedes más o menos o ponen un cronómetro en el celular o como prefieran, pero la idea es que ustedes tengan en cuenta qué valor. Digamos que yo en esta primera medida fueron 5 segundos. Pues listo, yo acá en el cuadro voy a poner 5 segundos como mi primera medida y voy a indicar la presión que obtuve, 8,3 atmósferas y 427 Kelvin, ¿sí? En una siguiente ocasión, yo voy a volverlo, digamos, a sostener hasta 5 segundos. Listo, fueron 5 segundos. Entonces yo ya acá en la tabla, en la columna correspondiente al segundo dato, ya no voy a poner 5 segundos, sino que voy a ir sumando. Si acá fueron 5 y para esta segunda medida fueron 5 más, pues ya no pongo 5, sino pongo 10, ¿cierto? En total, estoy sometiendo mi sistema a 10 segundos de calor. ¿Listo? O de aumento de temperatura, nuevamente tomo los datos, 10 atmósferas, 513 Kelvin. Con esos datos es que yo voy a completar cada una de estas columnas. Bien. Cuando ustedes ya tienen los 10 datos, lo que van a pasar a realizar es una tabla, perdón, un gráfico. Van a construir un gráfico que es el paso número 7. Correspondiente a los valores, digamos, o con base a los valores que obtuvieron y completaron en la tabla número 4. ¿Qué van a decirme o qué vamos a poner en ese gráfico? Vamos a relacionar o vamos a graficar el comportamiento que está teniendo la temperatura con respecto a la presión, o más bien, comportamiento de la presión con respecto a la temperatura, ¿cierto? Van a poner en el eje X la presión, perdón, la temperatura en el eje X y la presión en el eje Y. Bien. Posterior a esto, aquí lo tengo cerca, posterior a esto, vamos a pasar, o digamos nuestro formatico de informe, nos plantea unas preguntas que nos permiten a la vez como cerrar este práctico, porque fíjense que una de ellas nos dice es que qué condición presenta la masa y el volumen de los objetos que flotan. Tomar de referencia la información que se registró en la tabla número 3. Y pues es la que nosotros pudimos, admitir. Es la que nosotros pudimos desarrollar en la segunda parte, ¿no?
Y ya esta otra preguntita, pues sí tiene que ver con este último apartado que tenía que ver pues con la parte del gas. Aquí cuando ustedes realizan la gráfica, la idea es que de acuerdo también al uso que ustedes le pueden dar al simulador, ustedes pueden ir observando así como yo les estaba mostrando qué sucedía si aumentaba tanto la temperatura, pues obviamente aumentaba mucho la presión y se perdía de alguna forma. Esa pérdida de la tapa superior me está diciendo es que prácticamente mi sistema explotó, ¿cierto? Se aumenta tanto la presión de este gas, de estas partículas en el interior, que se pierde este sistema cerrado, ¿sí? Esta condición. ¿Por qué de pronto, o a qué lo podemos asociar, o por qué podemos darle una explicación? Pasa que cuando aumenta la temperatura, las partículas empiezan a chocar o empiezan a girar o a moverse, a trasladarse en ese volumen en donde se encuentran muchísimo más rápido. Entonces, las interacciones o esa energía que se está presentando entre ellas en el momento en que empiezan a moverse, pues aumenta cada vez más. Se empiezan a chocar mucho más fácil y más rápido con las paredes del recipiente. Entonces va aumentando demasiado la energía hasta que llega un punto en donde se pierde el sistema cerrado y lo que va a suceder es que va a explotar. ¿Listo? Entonces, todas esas cositas que ustedes pueden ir viendo cómo afectan, cómo se comporta este gas, les va a permitir a ustedes también hacer un análisis, que es lo que nos dice el paso número 7 en la parte final, realizar un análisis de la gráfica. Con todos sus datos, ustedes van a ir ubicando los diferentes puntos, van a observar qué tendencia tiene la curva o lo que sea que les vaya a generar en esta gráfica y van a poder decir, ah, bueno, sí, efectivamente, la temperatura me influye en la presión del gas, ¿sí? O que son, digamos, directamente proporcionales. Eso es lo que me está diciendo el simulador o este sistema en el que hemos fijado un volumen y una masa, ¿cierto? Del gas. Así que ya con esto daríamos, digamos, por finalizado la partecita de esa, vamos a admitir acá, de esta guía número 2, de ese práctico número 2. Marcela, decía la de cocha, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, cerramos los micrófonos. Yo aquí no puedo ver quién. A ver. Tutora, Sí, señora. ¿usted nos podría compartir la grabación vía WhatsApp? Sí, pues yo voy a intentarlo. Es la primera vez que yo estoy grabando por Zoom, así que lo único que he escuchado es que es un poco lenta para cargarla en la nube y demás. Pero sí, yo o de pronto por YouTube los puedo colgar para que ustedes de pronto accedan más fácilmente, ¿sí? Pero yo los comparto, claro, claro que sí. Sí, sí, señora. Y nos comparte el link vía WhatsApp para nosotros poder ingresar y poder confirmar. Sí, sí, exactamente. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta relacionada con estos dos prácticos? Digamos, con el procedimiento como tal. Sí, señor. Profe. Sí. Profe. Bueno, hable. Bueno, listo. Profe, lo que pasa es que tengo una duda acá en lo de la gráfica. Sí, señora. La gráfica la tengo que hacer, pues, ¿de qué forma? No sé. Si ustedes, por ejemplo, pueden, saben manejar Excel, o igual en YouTube uno encuentra, uno puede poner en una columnita los valores de presión que obtuvo, en otra columnita puedes poner los valores de temperatura. Como todo tiene las mismas unidades, ¿cierto? Los mismos datos van a tener las mismas unidades, entonces va a ser fácil graficarlo ahí.
Como les dije, estas como son así virtuales, pues van ustedes poder también aprovechar esas herramientas que son a veces muy básicas, pero en realidad son muy útiles, ¿no? Entonces, lo podrías hacer, por ejemplo, en Excel. Ah, bueno, señor. No precisamente me tiene que dar los valores iguales, ¿no? ¿Cierto? No, Profe, pero ahí mismo se puede hacer, ¿no? ¿Aquí? Ahí está, me parece que en insertar Ajá. aparece la opción de insertar gráfica y te aparecen los diseños y todo en barra. Claro. En este caso, digamos, ustedes no van a tener que hacerla, digamos, en barra. Yo no sé si acá aparezca la opción. No es en barra, sino que estas herramientas de acá no son, digamos, para esto de gráficos que aparecen aquí. Espera un tantico, yo le estoy dando clic. Así, en línea. Ustedes van a tener No, pero ahí que... está también insertar tabla Excel. Sí, eso estoy viendo acá. Dentro de las opciones de los gráficos, ustedes van a tener que ir en la opción que dice XY dispersión. Y ahí van a encontrar gráficos de este tipo, donde van a tener un eje X, un eje Y, van a tener los diferentes puntos graficados, y lo que ustedes tendrían que ver es una relación entre la temperatura y la presión, que en la medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿sí? Entonces, ese comportamiento sí debería ser, digamos, en secuencia, simplemente que van a ir aumentando o disminuyendo los valores en el eje. Recuerden que son 10 datos, incluyendo el del 0, ¿no? En el punto 0 también van a tener en cuenta la presión y la temperatura, ¿sí? Ya. Profe, con respecto a la primera tabla, la verdad no estaba muy pendiente y no la entendí muy bien. La Aquí tabla yo busqué número 1. 1, sí señora. A ver. Por ejemplo, para encontrar balón aforado, yo no encontré. Esta tabla. Eso. Ah, no, perdón. La tabla 1 es esta de acá. El balón aforado, yo les muestro acá, ¿dónde está? Espera que lo cerré. Vamos a ver si tengo aquí la guía. Ya le vamos a dar la palabra a Mónica, que dice que levantó la mano. Acá me dice... Entonces, el balón aforado resulta siendo, ya lo vamos a ver acá porque claro, justamente allí no aparece con ese nombre, pero es un material de vidrio que tiene la forma justamente de un balón, ya lo vamos a ver acá, miren, sería el matraz volumétrico, ¿Por qué se le llama aforado? Porque si ustedes observan, tiene una lineecita acá, ¿cierto? En el cuello del recipiente. Esa línea... Disculpe, profe. Sí, señora. No estoy mirando la pantalla. ¿Los demás están viendo la pantalla? Sí, sí. Debe ser el internet. De pronto es del internet, sí. Ah, bueno, igual acuérdate que estamos grabando la pantalla. El caso es que aparece, dice matraz volumétrico, o a mí, digamos, me aparece traducido, pero es el que dice volumetric. Es el que tiene la basecita como con unas, ¿cómo le decimos? No es redonda, la base no es redonda. Y va a tener en el cuello como tal del matraz o del balón una línea. Esa línea lo que indica es que estos recipientes se encuentran ya estandarizados, por decirlo así. Entonces ustedes van a encontrar en el laboratorio que hay de estos, por ejemplo, que me digan 250 mililitros. Esos son muy utilizados para uno preparar soluciones. Entonces, cuando no, que hay que preparar una solución a determinada concentración, entonces uno agrega el sólido, empieza a adicionar el líquido en el que lo va a preparar y va a adicionar líquido hasta esa línea. No se puede uno pasar de allí porque esa línea me garantiza que efectivamente
esté preparando la solución a esa concentración que yo he calculado y me garantiza que efectivamente el volumen que me está diciendo el recipiente sea el que yo necesito, ¿no? Si digo 250, pues voy a buscar un matraz o un balón de 250, ¿sí? Ese es como el Sí, uso señora. que tiene este material. Pero la pregunta mía, doctora, disculpe, es ¿cómo hago para encontrarlo acá en la parte donde me sale la imagen? Su merced ya tiene abierto el Chemix. Sí, lo ¿cierto? tengo Ya abierto. está. Sí, Ajá. sí, señor. Vas a ir ahí justamente donde dice química, ¿cierto? Aparece que el tubo de ensayo, hay uno que dice tubo de Química. ensayo con brazo lateral, hay otro que dice tapón, ¿sí? Tubo, bueno, embudo. ¿Todavía sigue sin ver mi pantalla? Sí, profe, no la Tiene veo. que salga el vientre. Ah, ya, listo, ¿Ya? listo, ya. ¿Encontraste señora. el balón? ¿O ya puedes Busca. ver la pantalla? Sí, le estoy mirando la pantalla. Ah, bueno, listo, Pero perfecto. entonces, Entonces, mira, acá al lado izquierdo, ¿sí es donde yo estoy moviendo el mouse? sí, señora. Aparece tubo de ensayo, tubo con desprendimiento lateral, tapón, Erlenmeyer, y acá aparecen 3 tipos de balones. El que está en la parte intermedia es el que yo te digo, Sí, señora. que es este que ya me salió acá. ¿Sí? Este sería Sí, el matraz aforado, el que tiene la linecita acá en el cuellito del recipiente, que es para lo que yo les estaba explicando hace un momentito. Este sería. Ah, bueno, sí. Listo. Alguien me había pedido por allí la palabra, que había levantado la mano. Gracias, Lizeth. Sí, ya les voy a compartir el link, por favor, para que me completen la asistencia. Profe, Sí, señor. profe, yo tengo una pregunta. ¿Es que esto hace parte de las prácticas que nos registramos al principio o esto es aparte? Esto todo hace parte del componente práctico de química general, ¿cierto? Pero siempre hay que asistir a la práctica, las fechas que uno se Exacto, inscribió, ¿cierto? exacto. Mira que yo aquí te estoy presentando las guías. Aparecen que son 6 prácticas, ¿cierto? Sí, sino que es que por el grupo de WhatsApp nos decían que no habían tenido prácticas presenciales en virtual. Entonces, fue como la duda. Claro. Entonces lo que te digo, como eran 6 prácticas, nosotros no vamos a ir al laboratorio de manera presencial a desarrollar lo que yo les acabé de explicar, ¿sí? Eso lo van a hacer en la casa, en su computador, ¿listo? Y lo que sí vamos a hacer de manera presencial en nuestros encuentros, en las fechas que yo ya les indiqué, es la práctica 3, la práctica 4, la 5 y la 6, ¿cierto? Van a ser 2 encuentros presenciales. En el primero de ellos, que viene siendo este fin de semana que viene, vamos a desarrollar o a llevar a cabo la práctica 3 y la 4, ¿sí? Ya en el siguiente y último encuentro presencial, vamos a hacer la práctica 5 y la práctica número 6. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Bueno, sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Doctora, una preguntita. Sí, señora. Para la práctica presencial, los preinformes, ¿toca llevarlos de manera virtual o toca llevarlos de manera manual, o sea, a mano? Bien, yo aquí ya tenía para hablarle de ese tema. Voy a ampliarlo tantito. Ustedes tienen un archivo que creo que está nombrado como anexo 4, si no estoy mal, o anexo, dice, preinformes e informes. Como aparece en esta imagen, nosotros como nos vamos a ver presencialmente ya para desarrollar la práctica número 3, que se llama soluciones, pH y acidez, ¿cierto? Y la número 4,
vamos mejor a buscar acá cuál es el archivo. Ya lo voy a... A ver. Profe, una preguntita, qué pena. Sí, señora. En cuanto a la bata que dice allí, ¿es desechable o es una bata blanca o cómo? La bata blanca, sí señora, uno la puede encontrar, por ejemplo, en los lugares donde venden uniformes. Ahí puedes encontrar en las cosas de deporte, que sea manga larga, blanca. Vale, gracias. Bueno, señora. Miren, entonces este archivo es el que ustedes tienen, que es correspondiente a informes y preinformes, ¿cierto? Donde están ya los formatos estipulados. Si ustedes ven, el primero que nos aparece dice informe número 1, que corresponde a lo que nosotros ya venimos hablando del CHEMICS, por ejemplo, del videíto de normas y bioseguridad. No, ya me dijo. El informe número 2, también lo de sólidos, líquidos y gases, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes... ¿Quién llegó tarde? No, yo le dije, profe, qué pena, pero es que los camperos no... Por favor, ¿me pueden colaborar con el micrófono? Estoy buscándola. A ver, vamos a silenciar a Robert por las dudas. A Marcela. ¿Quién más? Mónica, ahorita le vamos a dar la palabra porque tiene la mano levantada. Miren, entonces la idea es que ustedes, tanto el informe número 1 como el 2, pues se guíen o utilicen este formatico porque ya está en Word, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente pueden aquí ir modificando de acuerdo al ejercicio que van a ir realizando en las diferentes aplicativos online, ¿vale? Entonces, si ya nos fijamos en el número 3, este sí nos dice preinforme número 3. Les comento, miren que es muy importante el asistir a un laboratorio, ya al menos leyendo, al menos haber leído, mejor dicho, lo que yo voy a hacer. No importa que de pronto ustedes no les haya quedado claro, que no sepan como tal para qué lo están haciendo, ¿sí? La idea es que ustedes vayan con lo básico y cuando ustedes realizan un preinforme de alguna forma se obligan a leer ese paso a paso que van a llevar a cabo en el laboratorio. Aparte de eso, a ustedes les va a evitar muchas cosas. Uno no sabe, por ejemplo, que si ustedes nos han leído el informe y la guía y se dan cuenta que hay diferentes... vamos a admitir acá a los compañeros, se van a dar cuenta que hay diferentes reactivos que quizás tienen algún tipo de toxicidad o algún tipo de peligrosidad, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque qué tal ocurra algún tipo de emergencia, digamos algo extraordinario, y pues uno no sepa ni siquiera por dónde empezar a resolverlo, ¿sí? Entonces, por cuestiones como esas que resultan siendo como muy... de vez en cuando que pueden ocurrir, pueden suceder de todas formas. Entonces, más allá de eso, como les estaba diciendo, al realizar usted el preinforme, le va a obligar de alguna forma a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, si nos fijamos en el preinforme número 3, que es de soluciones pH y acidez, ¿qué nos dicen? Yo debo poner el nombre, el lugar en donde voy a hacer la práctica, la fecha en la cual voy a asistir. Voy a indicar unas palabras claves. Ustedes cómo se van a guiar o van a leer o van a revisar bien su guía de laboratorio correspondiente a la número 3. Van a saber para ustedes cuál vienen siendo las palabras claves. Entonces, por ejemplo, no sé, soluciones homogéneas, heterogéneas o soluto, solvente. Van a ustedes a ir descubriendo qué resulta siendo lo más relevante de este ejercicio. Tienen la parte inicial que viene siendo el marco teórico. Esta parte también es muy importante porque aquí ustedes van a ubicar de alguna forma la conceptualización de lo que van a hacer. ¿Qué será una solución homogénea? Aunque aquí ya le están preguntando puntualmente. Que sea información que ustedes de pronto revisen
y les sirva como de partida para poder también resolver este tipo de preguntas, o que sean como una herramienta para que en el momento en que estén desarrollando su práctico, puedan remitirse a este punto, o simplemente con haberlo hecho, pues sepan o tengan conocimiento ya de este, ¿sí? Entonces, este marco teórico tiene de alguna forma que ver con algo así como una introducción, ¿sí? Algo también no extenso, fíjense que tiene un par de líneas, entonces algo que sea bien relevante y pues de alguna forma puntual, ¿no? Para que no nos extendamos tanto. Viene acá un recuadro, un espacio en donde vamos a indicar el procedimiento experimental, que este va a ser desarrollado mediante un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo me permite a mí representar de alguna forma gráfica el procedimiento que yo voy a llevar a cabo. ¿Qué tan diferente es que usted vaya al laboratorio, ¿cierto? Empiece a desarrollar su actividad experimental y tenga que buscar la guía y lea, porque sí se han dado cuenta que está obviamente bien estructurada, que la introducción, que el paso, que... Entonces al final uno ni siquiera sabe, nos quedan 10 minutos, uno al final ni siquiera sabe o pierde tiempo tratando de buscar cuál era el paso que iba a desarrollar. Entonces, este diagrama de flujo de alguna forma me resume o me puntualiza ese paso a seguir que voy a hacer en el laboratorio. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer mi diagrama de flujo mediante cuadritos y flechas. Entonces, no sé, dice, por ejemplo, en un beaker adicione 100 mililitros de agua. Estoy dando un ejemplo. Entonces, puedo yo dibujar un beaker diciendo que ahí en ese beaker voy a poner tanto de agua, ¿cierto? Flecha al lado que va a indicar qué paso sigue, o simplemente con ideas puntuales, ¿sí? Algo que a ustedes, por eso les digo que viene siendo también de alguna forma un diseño muy personal, algo que a usted le permita desarrollar su laboratorio observando este preinforme y que se le facilite el desenvolverse en ese práctico, ¿sí? Eso va a ser, en eso va a consistir este diagrama de flujo. A algunos les va a gustar dibujar, a otros les va a gustar hacer un mapita conceptual, uno de ideas. Entonces, eso es libre en este sentido. Pero yendo a la respuesta que me hacía a la pregunta que me hacía la compañera, profe, ¿se debe hacer a mano, se debe llevar al día el práctico? Claro. Ustedes para ir al laboratorio, aparte de llevar obviamente su tapabocas, su bata de laboratorio, deben de llevar el preinforme, ¿sí? Esto es una herramienta indispensable y tiene un peso, digamos, cuantitativo, ¿cierto? O sea, tiene una valoración como tal dentro de la rúbrica como tal de evaluación, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ustedes lo llevan, yo lo reviso al principio del práctico, que todos lo tengan, lo tienen ahí a mano para que puedan hacer su guía, desarrollar su práctico y al final del práctico yo me lo quedo. ¿Listo? Esa sería como la evidencia. Generalmente los preinformes pues cuentan con un par de preguntas que vienen siendo importantes o relevantes para poder desarrollar esa práctica de laboratorio. Y si han consultado, sobre todo por lo del marco teórico, si han consultado algo en internet, en algún libro, deben referenciarlo en este punto, deben referenciarlo en esta parte y siempre tengan en cuenta lo de las normas APA también, ¿no? Acá ya también aparece indicado cómo va a ser el informe, entonces que el resumen, que las palabras claves, la introducción y demás. Entonces, esa sería como la conclusión. El preinforme se debe llevar al laboratorio, es individual, a mano, y el día del práctico, en un momentico al iniciar, vamos a organizar los grupos de laboratorio, ¿sí? O si ya, por ejemplo, algunos se conocen, o si en el grupo ya de pronto pueden ir como conversando, porque también para eso está el grupo de WhatsApp, para que ustedes estén como más cerca, a pesar obviamente de la distancia física que estamos manejando, ¿listo? Entonces, esa sería como la idea. Si los van estableciendo, ya vieron que máximo 4 estudiantes por grupo. Profe, una pregunta. Señora.
Es decir, debe ser a mano los informes y preinformes porque Sí, es que a veces hay espacios muy corticos y qué tal que a mano no nos quepa. No, la idea es que ustedes, yo digo que de todas formas no hay necesidad de que como que sigan tal cual como aparece acá. Si ustedes, por ejemplo, yo qué podría recomendarles o yo qué haría, digamos. Lo haría acá en computador, ¿cierto? Lleno todo lo que hay que llenar y después lo paso a mano. Así me voy a dar cuenta qué cantidad de espacio yo me estoy gastando para el marco teórico, qué tanto espacio yo me voy a gastar para realizar mi diagrama de flujo, ¿sí? Entonces lo pueden hacer así. Con eso también les queda a ustedes como evidencia en su computador para futuras cosas. Uno no sabe para qué lo puedan necesitar y lo pasan a mano. Esa sería también como la solución. O sea, llevamos el día del laboratorio el computador para ir realizándolo. No, porque estoy hablando, digamos, del preinforme. Ya en el caso del informe, ustedes sí lo van a hacer en su casa después de hacer el laboratorio, ya con todos los datos que se han obtenido, ¿sí? Esto igual, tengan en cuenta algo. Miren que ustedes en su informe, ustedes obviamente que tienen que revisarlo siempre antes de ir, ¿no? Sí les voy a recomendar mejor que realicen la impresión de o sea, de los informes como tal, porque miren que hay algunas tablas para completar datos que se van obteniendo en el laboratorio. Entonces, el preinforme lo hacen a mano, lo llevan al laboratorio, también imprimen esta del informe, ¿sí? Pero para que tengan presente que ustedes deben elaborarlo a mano. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? Tutora, una pregunta. ¿Se debe llevar el preinforme 3 y 4? El preinforme 3 y 4, exactamente. En este primer encuentro, preinforme 3 y 4. Vale, gracias. Bueno, listo. Tutora, una última pregunta. Sí, señora. ¿Los informes son todos para entregar el 15 o cuáles debemos entregar el 15 de mayo? Les voy a compartir el link de la asistencia. A ver, el día que nosotros nos veamos, les voy a dar información de para cuándo, pero, o sea, les puedo adelantar, ahí les paso por el chat el archivo, ya se nos va a cortar en 3 minutos. Les digo algo. El informe de estos dos primeros prácticos, del número 3, del número 4, me lo van a poder entregar de manera física, como ya acabamos de hablar, en el segundo encuentro. ¿Listo? O sea, van a tener prácticamente 15 días para hacerlo. Tutora, ¿y el informe 1 y 2 cuándo se le debe entregar? El informe 1 y 2, yo ya les voy a ir avisando, pero necesito que ustedes lo vayan desarrollando porque es importante, como vieron, tener en cuenta todo lo de los materiales de laboratorio. Entonces, lo van a ir haciendo, pero yo les voy a dar obviamente un poquito más de tiempo, no se preocupen. Yo les aviso entre hoy y mañana para cuándo. ¿Listo? Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Les voy a... pregunta. Sí, señora. ¿El preinforme es para desarrollarlo allá, en el laboratorio? El preinforme lo hace cada uno de manera individual y lo lleva al laboratorio ya desarrollado. El informe sí se hace posterior al práctico con todos los datos que se han obtenido en el laboratorio. Ah, bueno, señora, gracias. Bueno, entonces yo creo que nos alcanzó bien el tiempo. Por favor, se comparten el link del... Igual yo se los voy a enviar ahorita por el WhatsApp también, ¿listo? Muchas gracias. El formatico para la asistencia. Profe, perdón, los preinformes son a mano y los informes, ¿todos a mano? También.
Exactamente. Solamente este práctico 1 y 2, que sería el informe, el informe va a ser, digamos, en computador. ¿Listo? El resto sí lo vamos a trabajar a mano. Solo porque van imágenes y porque se está trabajando de manera virtual y demás. ¿Listo? Doctora, ¿cómo es el nombre del CIPA? El nombre del CIPA, pongámosle allí componente práctico, química general, P1 y P2. Yo ahorita también se los escribo por el WhatsApp. Voy a detener ya la grabación.